más efectivo contra la procesionaria es que no haya pinos. Vale, sí, que en el campo tiene que haber pinos. Evidentemente, no odio los pinos. Critico las plantaciones cuando no se hacen bien, pero aquí estoy criticando los pinos en los parques. De verdad, ¿a qué lumbrera se le ocurre poner pinos en parques que se sabe que van a tener procesionaria y que son un problema tanto para mascotas como para niños? Porque no lo neguemos, lo más efectivo para luchar contra la procesionaria es que no haya pinos. Y así no tenemos que fumigar y cargarnos otras especies. De verdad, plantemos otras cosas, que no es tan difícil, que es un parque, que podemos plantar lo que queramos. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en el programa del 19 de... Ya no sé ni el día que estamos. En el programa 137 del martes 19 de abril de 2022 hablamos sobre procesionaria. Sobre ¿Procesionaria o procesiones? A ver. Procesiones de orugas. Llegamos una semana tarde. Aunque este podcast es actualidad ambiental, siempre tratamos la actualidad un poco tarde. No llegamos los primeros tampoco a la actualidad, pero esta semana, bueno, con una semana de retraso vamos a hablar de procesiones. Muy bien. Que antes de dar paso limitado, ¿no? ¿Qué me destacas? ¿Con qué hemos estado? ¿Qué me quieres comentar? ¿Con qué has estado la semana pasada? Aparte de vacaciones. Bueno, pues aparte de estar de vacaciones, he estado haciendo con los temas de trabajo, porque como ahora están entrando un montón de ofertas de empleo de empresas, pues hay que hacer un montón de cosas, porque hay que compartir en redes, que si meter en la newsletter, que si ahora fíjate en el Instagram, en el LinkedIn, en Twitter, no sé qué. Entonces tengo ahí unas tareas creadas en Asana para que me ayude y no se me olvide nada, porque soy un desastre. Y ahí viendo a ver las ofertas de empleo eso. Que nos contratan en trabajaenmedioambiente.com, ¿no? Esa es. ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué tal? Y yo, bueno, también estoy haciendo cosas de esto, pero te las voy a contar otro día, por cuando las tenga ya terminadas, unas automatizaciones chulas. Nada, simplemente echarle un vistazo, no sé si lo hemos recomendado ya, el blog de Oikos MSP, el blog de nuestra agencia de comunicación y marketing, que hemos metido ahí un montón de artículos y el último que hemos publicado sobre marketing educativo, que es marketing para instituciones educativas, que está bastante bien y bastante completito. Lo recomiendo, el artículo que hemos redactado ahí. Si en nuestra empresa no recomendamos lo que hacemos en el blog, no es mal, vamos. Pero lo que te debería leerlo, sí, porque solo lo he visto por encima. Léetelo. Yo me lo he leído, evidentemente, de arriba abajo un par de veces y está bastante bien. Que lo ha hecho nuestra compañera, principalmente nuestra compañera Bea, es la que lo ha hecho, y está bastante bien. Bueno, Enoc, muy bien. ¿le vamos a pasar al invitado o qué? Venga, mete cabecera. Pues hoy tenemos con nosotros a José Antonio Odar Correa, que es profesor titular de Ecología en la Universidad de Granada y que trabaja investigando la biología y ecología de lepidópteros defoliadores, con especial atención a la procesionaria del pino. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Antonio. Echando un rato con vosotros. Oye, para los no biólogos, lepidópteros defoliadores son mariposas que comen brotes de árboles, básicamente. Comen hojas y por supuesto la que come es la larva de la mariposa. Es que con harta frecuencia todos pensamos en las mariposas y no nos damos cuenta de que la mariposa, antes de ser mariposa, es larva. Vale. Entonces yo específicamente trabajo sobre todo con las larvas. Yo lo tenía interiorizado. He hecho una aclaración para los no biólogos que está mal hecha porque un no biólogo hubiera pensado que se lo come la mariposa. O sea, ya está, una aclaración mal hecha. Yo creo que luego nos tienes que explicar un poco el ciclo de vida que a lo mejor es interesante. Pero bueno. De hecho, concretamente el de la procesionaria es bastante interesante. La procesionaria del pino, concretamente, que es con lo que yo trabajo más, el nombre científico es Taumetopoea pitiocampa. Y Taumetopoea, el género, significa que hace cosas maravillosas.
Ostras. Y eso Vale, pues viene lo de- del griego. Y eso viene sobre todo por el ciclo de vida que tiene tan particular. Pues Luego, como, si queréis, hablamos sí, de sí, como te lo vamos a preguntar después, que es la primera pregunta que tengo, vamos primero con la pregunta que hace Enoch y después vamos con la mía. Ok. Venga, José Antonio, la pregunta que hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? A ver, cuando yo era pequeño, lo que tenía claro es que quería tener bichos cerca. Pero bichos... Sensu lato. Es decir, todo aquello que pareciera un bicho, o que lo fuera o que lo pareciera. Mi madre dice muchas veces que a mí me acudían los bichos a las manos. Desde chiquitito, vaya. Entonces yo siempre he tenido claro eso. Luego, por circunstancias de la vida, he ido acercándome cada vez más a ese objetivo y también he diversificado. He acabado trabajando muchísimo con plantas, con animales, con interacciones plantas-animales, pero realmente eso era lo único que tenía claro. Hubo un momento en el que estuve especulando con la posibilidad de hacerme veterinario, pero al final quedó claro que no, que yo lo que... A ver, tengo mucha simpatía por las mascotas, por la mayor parte de las mascotas, pero llegó un momento en el que yo tenía claro que lo que quería era trabajar con animales salvajes. Yo hice zoología, estudié el bachillerato, estudié la carrera de biología, hice la especialidad de zoología. Justo al acabar la carrera tuve la suerte de conseguir una beca predoctoral para hacer la tesis. Perdona, José Antonio, ¿dónde estudiaste y dónde conseguiste la beca? Estudié en Granada, en la Universidad de Granada, y pocos meses después de acabar la carrera solicité una beca y me la dieron. En aquel entonces no había tanta beca como ahora. Yo además no tenía expediente para obtener una FPU de formación de personal universitario, sino que conseguí una de personal investigador. Pero bueno, dentro de la universidad tampoco hay tanta diferencia entre una y otra, y con eso hice la tesis doctoral. La tesis fue sobre aves, sobre alimentación de aves en zonas áridas. Después conseguí una postdoctoral y hice una cosa radicalmente diferente. Me fui al norte de Suecia a trabajar con compuestos químicos de defensa frente a los herbívoros en plantas, frente a herbívoros mamíferos. Cuando volví aquí a España con un contrato de reincorporación, estuve trabajando con herbívoros. He hecho alguna cosilla con cabra montés y demás sobre la interacción entre el animal que se come la planta y las defensas químicas que pone la planta para que el animal no se la coma. Y ahí fue cuando enganché con la procesionaria y en general con los lepidópteros defoliadores. Desde entonces aproximadamente, estamos hablando de años 97, 98, he hecho muchas cosas diferentes, pero una cosa que he mantenido a todo lo largo de este tiempo ha sido el trabajo con la procesionaria del pino. Qué bueno. Que también es un herbívoro. Sí. Es algo que mucha gente olvida. Y de hecho, bueno, me imagino que saldrá más Sí. adelante. Hay herbívoros que tienen mala prensa y uno de ellos es la procesionaria, y hay otros que tienen muy buena prensa y en general están muy bien considerados, y cuando se piensa en ellos no se piensa en los daños que causan también a la vegetación, que pueden ser bastante más graves que lo que causa la procesionaria. Fíjate qué interesante, y todo porque claro, luego lo vamos a tocar también cuando hablemos del tema, de los métodos de control biológico y control de plagas, porque depende de cómo lo mires, habrá quien que le parecerá una plaga, una procesionaria del pino. Y en esto sí que suele haber bastante empleo. Fíjate, en trabajamediamente.com no lo ponemos porque digamos que la titulación que se requiere no suele ser muy específica, ¿vale? Pero de esto, si tú quieres trabajar en control biológico de plagas, de esto hay empleo para aburrir. Sí, pero cuando hablamos de control de plagas normalmente es más fumigaciones Sí, y cosas así. Efectivamente. Por eso en no estamos hablando trabajamediamente.com no suele estar ese trabajo porque es... No. Hay muchas formas de controlar una plaga, y de la forma que yo creo que habría que controlar a la procesionaria, creo que tendríais mucho trabajo. Ahí deberíamos, pero como realmente es una pena, quizás sea de las que menos se haga, pues hay menos empleo de eso. Vale, pues vamos ya con el tema, Enoch. Venga. Venga, vámonos. Yo, como buen biólogo, siempre que puedo, todo fin de semana, me intento ir al campo, intento salir a hacer rutas, o sea, si es una tarde, intento irme a un sitio, un parque con 4 árboles. Somos así, los biólogos somos así.
Cuando tienes perro, evidentemente tu perro te lo llevas también a todos estos sitios. Pero entre enero, febrero, depende de dónde vivas, y abril, mayo, intento que si va a haber un pino, yo a la perra no me la llevo, porque ya tuve un susto con ella y no quiero tener más. Y esto es porque la procesionaria vive en los pinos y las perras son especialmente cutillas, ir a buscar la procesionaria y te pueden dar un susto, incluso llegar a morirse. Entonces, en esa época, la perra, si vamos a opinar, lo siento, pero se queda en casa. No sé si hacemos bien, si hacemos mal, y también, hoy que estamos aquí, vamos a hablar de procesionaria, para ver si hacemos bien, para ver si hacemos mal, y también para ver qué hace la procesionaria, aparte de ser ese molesto bicho que puede matar perros. Vamos a empezar por el principio, porque me parece súper curioso. Todo el mundo conocemos el ciclo de la mariposa de seda. Ese lo tenemos todos, sobre todo si tenemos niños. Si hemos sido niños, si tenemos niños, la conocemos. Pero me da que el de la procesionaria es un pelín más complejo, un pelín más peculiar, ¿no? Bueno, en lo básico tiene las mismas fases, Sí. pero tiene una serie de particularidades. Si recuerdas el ciclo de vida de la bombis, del gusano de seda, la forma que más tiempo está funcionando, si vale el poner funcionando, es en huevo. Tú tienes un periodo corto de larva, tienes un periodo relativamente corto de capullo con la pupa dentro, tienes un periodo muy corto de mariposa y luego a partir de ahí tienes varios meses de huevo. En la procesionaria realmente el momento más largo es el de la pupa. La procesionaria, como la mariposa sale en el mes de entre junio y septiembre, dependiendo del sitio, puede salir incluso más tarde dependiendo de la altitud, y vive como mariposa exclusivamente 1 o 2 días. No vive más. De hecho, vive una noche habitualmente. Sale a última hora de la tarde, se sube a un arbolito, a un pino, produce feromonas, se aparea, hace la puesta y se muere. Y ahí queda la puesta. La puesta es un canutillo de 4 o 5 centímetros de longitud, 3-4 centímetros de longitud, unos 200 huevos de promedio, y eso se mantiene así durante aproximadamente un mes. Al mes nacen las larvas y la particularidad de las larvas es que nacen hacia final de verano, principio de otoño. Y eso quiere decir que la larva no se desarrolla durante primavera-verano, que es lo que hacen la mayor parte de las larvas del lepidóptero, sino que se desarrolla durante el invierno. Recordad que cuando vemos las larvas bajándose para enterrarse y cuando vemos los bolsones en los pinos, es durante el invierno. Entonces, claro, eso es bastante interesante porque los insectos normalmente están muy limitados por temperatura. Y en el caso de la procesionaria es así, están muy limitados por temperatura. Pero se la han apañado para funcionar durante el invierno. Son capaces de salir a comer, incluso con temperaturas cercanas a 0 grados centígrados, y son capaces de digerir su alimento con temperaturas de escasamente 9-10 grados centígrados. Y para eso les viene muy bien el bolsón. Todas juntitas, en un bolsón en la parte alta del pino que recibe el sol y así pueden digerir mejor el alimento. Cuando se bajan, lo que hacen es pupar. Se entierran entre 5 o 10 centímetros de profundidad, no se van mucho más abajo. Se entierran siempre en grupos, siempre que pueden. Y ahí es donde hacen el capullo. No siempre lo hacen, muchas veces pupan sin necesidad de hacer ningún capullo. Y ahí permanecen a veces desde febrero o marzo, que es cuando se entierran, hasta junio, julio, agosto, que es cuando sale la mariposa, y por lo tanto se tira varios meses como pupa. Pero aquí está también lo interesante, siempre hay una parte de pupas que no salen ese mismo verano, sino que pueden salir al año siguiente, o al otro, o al otro, o al otro, y hasta 9 años se ha registrado que el bicho puede estar metido en tierra y esperando. La cantidad de bichos que pasan una diapausa prolongada, que es como técnicamente hablando se llama esto, varía mucho. Pero sabemos que ocurre en los sitios más cálidos y en los sitios más fríos. En esos sitios extremos, la diapausa prolongada se dispara. Mientras que en sitios, digámoslo así, templados, como en el que estamos nosotros, la cantidad de pupas que se quedan en diapausa prolongada es relativamente pequeña. Entonces, la mayor parte de las mariposas salen ese mismo verano. Y ese es, grosso modo, el ciclo de vida. Una parte muy interesante, por supuesto, es el hecho de que hay siempre un reservorio de pupas que no sale el verano que en principio le correspondería. Y esa es una de las razones por las cuales las fumigaciones y demás no sirven demasiado, porque en realidad nunca matas totalmente a la población que hay en un determinado sitio, sino que siempre tienes un reservorio para un año siguiente.
Tendrías que estar haciendo fumigaciones reiteradas, incluso en años en los que hay muy poca procesionaria, Claro. para eliminarla del todo de un sitio. Y tampoco serviría de nada porque vendrían de otro sitio de fuera. Y todo ese ciclo tan curioso es una de las razones por las cuales os decía que cuando le pusieron nombre, Taumatopoea, se fijaron en ese tipo de cosas, porque realmente el ciclo de vida es fascinante, la de cosas que puede hacer este animal. El hecho de que se mantengan todas las larvas que vienen de una misma puesta, se mantengan juntas para conseguir calor y para evitar que los depreden, sean parasitoides, sean pájaros, son cosas que realmente llaman mucho la atención. Luego tiene el problema, por supuesto, de que es urticante. A mí lo de que se alimenten de noche en invierno también me parece alucinante, ¿eh? Sí, no, absolutamente. Tú ten en cuenta que este animal lo tienes en Sierra Nevada, aquí, por ejemplo, hasta 2000, yo he visto puestas a 2.300 metros de altitud, que es un sitio frío. Claro. En Francia la tienes ya ahora mismo por encima de París. Lleva varios años, lleva varias décadas moviéndose hacia el norte por aquello del calentamiento global, y se está moviendo hacia el norte. En los últimos 5 decenios se ha movido más de 200 kilómetros hacia el norte. Aquí está comprobado que cada vez tenemos infestaciones un poquito más fuertes conforme nos movemos en altitud. En los Alpes se ha comprobado que en cuestión de 40 o 50 años ha subido del orden de 200 metros de cota. Es decir, que es un animal que es capaz de estar siempre en ese límite de que hace mucho frío, pero yo soy capaz de moverme aquí en este ambiente. Sitios que hasta hace poco eran pinares que estaban totalmente libres de procesionaria, ahora mismo están siendo susceptibles a la procesionaria, y eso es un problema bastante bueno. ¿Y qué ventaja competitiva le da a la procesionaria? No, esto es ecología pura y dura, pero Sí. ¿qué ventaja competitiva le da aguantar ese frío? Porque al final los insectos... Bueno, claro, igual hay pocos animales, pocas aves insectívoras en invierno y en los sitios tan fríos. La principal ventaja que tiene es que durante el invierno, comiendo pino, a una cierta altura, pero, hombre, si el pino es muy chiquitito, pues no, pero si por encima de 2 metros de altura, digamos, lo único que hay comiendo pino es procesionaria, es decir, que te eliminas totalmente competidores. Te quitas ese problema de en medio. No tienes insectos parasitoides funcionando, porque los insectos parasitoides pueden ser taquínidos, pueden ser himenópteros, hay muchos tipos diferentes. No vuelan a esa temperatura. Pero incluso los depredadores más habituales que podrían depredar sobre la larva, que son los pájaros, durante la noche no están activos y durante el día tendrían que apañarse para abrir el bolsón, porque durante el día normalmente las larvas están metidas dentro del bolsón. Entonces todo le funciona. Está todo perfectamente pensado para minimizar el riesgo de depredación que sufren las larvas. Los únicos que son capaces, los únicos pájaros que son capaces de verdad de abrir el bolsón y meterle mano a las procesionarias, a las larvas dentro del bolsón, son por un lado el críalo y el cuco, pero el críalo y el cuco son migradores y llegan muy tarde, entonces tienen muy poca posibilidad de comer, se los comen, pero tienen muy poca posibilidad de hacer daño a las poblaciones de procesionarias. Y el carbonero común. El carbonero común sí tiene fuerza para abrir boquetes dentro del bolsón. De hecho, cuando hay carbonero común, él abre boquetes y esos boquetes después los aprovechan el herrerillo, el carbonero garrapino, que son más chiquititos y no son capaces de abrirlo. Pero una vez que está abierto, los aprovechan. Lo que pasa es que estos pájaros realmente no tienen capacidad para limitar la población de procesionaria. Porque... A ver, un pajarito de estos, por mucho que coma mucho en relación a su peso, se come 14 larvas al día y ya ha llenado el buche. Entonces, cuando tú tienes una infestación realmente fuerte, ellos no son capaces de controlarte. ¡Ostras! Qué bueno. Oye, y otra cosa que cuando pienso en esto que has dicho, ¿no? De poblaciones que quedan en esa pausa durante X años. Una cosa que no tengo ni idea, yo soy ambientólogo, ¿qué le vamos a hacer? Dispara. El tema genético. Sí. ¿Cómo funciona? Porque si en un momento dado puede haber que pare completamente y luego salgan todas a la vez y sean todas de la misma población o del mismo año y como que se vayan no sé. O hermanos. ¿Es demasiado rebuscado? ¿O? No, tiene toda su razón de ser. Y de hecho es una de las cosas en las que yo estoy trabajando y no es fácil de determinar. Tú puedes coger
Yo lo he estado haciendo, de hecho. He estado cogiendo larvas de un mismo sitio. Algunas de ellas hermanas, porque vienen de la misma puesta. Y las he estado poniendo en tratamientos diferentes. En el último proyecto de investigación que yo he tenido, movimos entre mi técnico y yo casi 12.000 larvas, contadas una a una, de 3 sitios diferentes, a 300 metros, a 1.000 metros y a 1.900 metros de altitud. Hicimos varios lotes, movimos bichos de abajo arriba, de arriba a abajo, la obligamos a enterrarse aquí, la obligamos a enterrarse en macetas, pusimos las macetas en sitios con sol, en sitios sin sol, pusimos larvas de la parte alta de la montaña en la costa, larvas de la costa en la parte alta de la montaña. Y lo que concluimos es que efectivamente hay un factor genético en el sentido de que el sitio del que procedes determina en cierta medida qué cantidad de procesionaria entra en esa diapausa prolongada. Pero hay también un efecto ambiental. Es decir, si tú te coges los bichos de la parte alta de la montaña y te los bajas a la costa, donde hay mayor temperatura, salen antes, pero eso todavía son datos que tengo que analizar, pero la impresión que tengo es que en cierta medida la cantidad de animales que pasan a diapausa prolongada está más determinada genéticamente que el momento concreto en el cual las mariposas que salen en un verano concreto salen. Por lo tanto, hay una interacción entre factores genéticos y factores ambientales. En cualquier caso, lo que determina que una larva concreta entre en diapausa o salga, yo ahora mismo no sé lo que es. Sé que hay una cierta predisposición en determinadas poblaciones a tener mayor cantidad de pupas en diapausa prolongada y en otros sitios esa proporción es menor. Pero a eso concretamente no puedo responderte. Sí puedo responderte que hay una interacción entre las dos cosas. Súper interesante. Bueno, entramos ya, vamos a cambiar un poquito de tema, que el ciclo ya lo hemos visto. ¿Qué problemas genera la procesionaria? Porque yo he hablado de problemas sobre las mascotas, pero también sobre los humanos. Ir con un niño también es peligroso. Lo que pasa es que al niño dejártelo en casa mientras tú te vas al campo queda peor. Sí. Está más feo. Sí, bastante. Y lo puedes vigilar más que al perro. Efectivamente. ¿Qué problema genera la procesionaria? ¿Por qué tiene tan mala prensa, ¿no? Humanos, mascotas, pinos, no sé si sobre los pinos también genera problemas, sobre... Sí, bueno, a ver, fundamentalmente el problema que siempre ha tenido la procesionaria o el que se ha atribuido por parte sobre todo del sector forestal en determinados momentos es que, claro, las defoliaciones que provocan los pinos son muy espectaculares. Entonces siempre se había considerado que, claro, la procesionaria debilitaba al pino, reducía su capacidad de crecimiento y por lo tanto de producir madera, lo cual tiene su interés lógicamente en los sitios donde la madera sea un bien a conseguir. Y está claro que por lo menos a corto plazo eso es así, eso está bastante bien comprobado. Lo que ocurre es que cuando uno se pone a escarbar, pues tampoco las cosas son tan así. Cuando un pino sufre una defoliación completa del 100%, que no es nada raro que ocurra cuando tú tienes una buena población de procesionaria, eso es muy evidente, muy espectacular y la mayor parte de la gente se echa la mano a la cabeza porque el pino se ha secado, el pino se ha muerto y todo este tipo de historias. Primera cosa que hay que tener claro, la procesionaria no mata a los pinos. No, rotundamente no. Yo llevo casi 25, espérate que haga la cuenta, casi 30 años trabajando con la procesionaria y he visto 4 pinos muertos por procesionaria. 4. 4. He visto más pinos muertos por sequía, desde luego, por ciervo, por ventisca, por de todo, pero no por procesionaria. La procesionaria ataca al pino cuando el pino está relativamente metabólicamente inactivo, porque está durante el invierno. Y no se come los brotes, que esto es muy importante. Anda. El pino normalmente, la procesionaria se come las acículas, pero no se come los brotes. Yo pensaba que comía las cosas más tiernas. Además se come acícula vieja, si es posible. Prefiere la acícula vieja a la acícula nueva. Evolutivamente está bien pensado, ¿sí? Claro. Sí, ya te digo que el bicho es un flipe. Lo que pasa es que luego tiene el pequeño problemilla, el pequeño detalle de que es urticante. Pero el bicho es un flipe. Claro, como hace eso, como lo que hace es comerse la acícula y no daña los brotes, cuando llega la primavera, el pino hace lo que hace siempre, echar nuevos tallos y en esos tallos echa nueva acícula.
Tened en cuenta además que la procesionaria come muy rápidamente y como casi todos los lepidópteros es bastante poco eficiente procesando el alimento. Entonces todo el excremento va inmediatamente debajo del pino. Ese excremento abona al pino. Claro. El pino es capaz de recuperar buena parte de esos nutrientes y los mete en acícula nueva. Eso quiere decir que el año que el pino sufre la defoliación, efectivamente hay una merma de crecimiento y una merma de capacidad reproductiva. Pero los siguientes. Pero 2, 3 años después, el pino recupera. Nosotros hicimos análisis dendrocronológicos de pinos que yo tenía marcados desde hacía más de 15 años y estuvimos comparando lo que hacían pinos que habían sufrido 3 picos fuertes de defoliación y pinos exactamente en los mismos sitios que por la razón que fueran no habían sido atacados por procesionarios. Porque incluso durante las máximas defoliaciones siempre hay pinos que se libran. Y el resultado era que no había diferencias significativas en crecimiento medido a largo plazo, ojo, como promedio en los 15 años. Si tú coges el pino y lo mides al año siguiente de ser defoliado, hay merma. Claro, hasta ahora lo que había visto la gente era eso, que había una merma. Bueno, por supuesto, la gente que no miraba en profundidad el pino, pues veía que se le habían comido la cícula y decía pino muerto. No, el pino no está muerto. Los forestales, que lo que querían era, la mayor parte de los forestales, que lo que querían era que el pino creciera y que produjera madera, que en su momento tenía su interés, y todavía en algunas partes lo tiene, pues lo que veían era que inmediatamente después de la defoliación el pino perdía capacidad de crecimiento. Nunca miraban en largo plazo. Claro. En largo plazo no hay diferencia significativa entre una cosa y otra. Ahí hablamos de pinos. Ojo, que no hablamos de tomates, que la cosecha se coge todos los años, que los pinos no se cortan todos los años. Exactamente. Entonces, para el pino realmente la procesionaria es un problema menor. Aunque viendo un pinar defoliado cueste trabajo entenderlo, pero es un problema menor. Muy escandaloso. Muy escandaloso, pero realmente es un problema menor. Y luego, respecto a problemas que puede causar en los animales domésticos en particular, pues los animales salvajes sí saben quitarse de en medio cuando hay problemas. Pero los animales domésticos y los niños, que son pues un poco más inconscientes. Animales domésticos también. Animales domésticos también, efectivamente, son mucho más problemáticos. Pero eso se puede evitar muy fácilmente. Primero, por supuesto, evitando los pinares en los momentos en los cuales sabemos que la procesionaria puede estar activa. O puede ser problemática, ojo, porque la probabilidad de contacto es máxima cuando las larvas se están bajando. Pero uno puede tener urticaria simplemente pasando en el mes de enero, antes de que los bichos se bajen. Tú pasas por un pinar un día de viento y simplemente con el movimiento de las ramas donde están los bolsones, te pueden caer los pelillos urticantes y te pueden provocar urticaria. Anda. Yo soy hipersensible a la procesionaria ya, porque llevo 20 y tantos años trabajando con ella, y la procesionaria no genera inmunidad, genera hipersensibilidad. Entonces, a mí hay momentos en los cuales me basta con pasar por un pinar para tener por lo menos principios de urticaria. Entonces, sencillamente se trata de evitar esos momentos. Que a pesar de todo uno quiere pasar por allí, pues hombre, se trata de cubrirse, se trata por supuesto de evitar momentos en los cuales haya mucho viento, porque entonces es mucho más difícil protegerse, y por supuesto si vas con niños o vas con perros, lo prudente es no pasar, no ir por allí, pero si hay que pasar, ir con cuidado y ya está, no tiene mayor historia. De hecho, a ver, yo digo muchas veces que sobre todo para los profanos el campo es un sitio peligroso. La cantidad de larvas que hay urticantes es bastante elevada, la cantidad de plantas que son venenosas es muy elevada, la cantidad de plantas que pinchan es muy elevada. Lo que pasa es que normalmente pues vamos por sitios más o menos accesibles y no hay problema. Porque el problema de la procesionaria es que como lo que busca son sitios abiertos para pupar, se va de los pinos y siempre va a buscar un sitio a ser posible despejado, soleado y demás, es muy probable que se vaya un camino. Y por ahí pasamos nosotros, y pasa nuestro perro y pasa nuestro niño. Ahí es donde está el problema. Hombre, y si ya me dices de parques y jardines, pues ya para ahí vamos. Claro, pero es que desde mi punto de vista, igual va a sonar fatal, pero lo voy a decir. Los pinos tenían que estar prohibidos en parques y jardines. Lo digo así de claro. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí en Granada, bueno, los que no sean de Granada, pues igual, pero vaya, en la zona del Parque Tecnológico de la Salud han abierto recientemente varios parques y los han llenado total y absolutamente de pinos. Digo, hombre, por lo menos van a tener urgencias cerca. Porque los han llenado de pinos. Entonces, a ver, la procesionaria hace lo que tiene que hacer, que es comer pino.
Si le pones esos planteles de pino, pues dices, venga, a mojar pan y a comer. Entonces, realmente, lo que yo llevo diciendo mucho tiempo es que el problema de la procesionaria lo hemos creado nosotros, porque le hemos dado las condiciones necesarias para que se desarrolle. Sierra Nevada, que es un sitio en el cual tendría que haber básicamente bosques de encina, bosques de roble, bosques de arce, bosques de durillo, bosques de muchas cosas y algunos bosques de pino, tiene ahora mismo solo dentro del Parque Natural y Nacional 54.000 hectáreas de pinar, bueno, de plantaciones de pino. Eso no son pinares, son plantaciones de pino. Por unas razones muy concretas que si queréis me alargo y os las explico. Sí, pero... a ver, o sea, meter caña contra las reforestaciones de pino siempre está bien. O sea, que bien. Pues, bueno, me remonto a un siglo atrás para empezar a contaros la historia, pero creo que merece la pena porque realmente ahí es donde entiende uno dónde está el problema. Cualquiera que lea lo que decía la gente que venía con un avión aquí a España durante la Guerra Civil, que eran sobre todo franceses e ingleses, lo primero que decían es: España es un país deforestado. España estaba pelada en la época de la Guerra Civil. Si alguien tiene curiosidad, que se meta en la web del Instituto Geográfico Nacional, que tiene un visor estupendo en el que puede ver una cantidad enorme de fotografías recientes, pero tiene también a disposición el vuelo americano histórico, del año 57. Sí. Y creo que hay otro del 48, ¿no? Pero el del 56, 57. Pero creo que ese no cubre entera España. El primero que cubre España entera es el vuelo americano del 56-57. Entonces, pues, si uno conoce el sitio, puede ver la foto de ahora y puede ver la foto del 57. Y se dará cuenta de cómo estaba España en el año 50, 50 y tanto. Estaba desnuda. Cuando Franco ganó la guerra, una de las primeras cosas que hizo fue promulgar un plan forestal nacional. Eso lo hizo, todavía no había acabado ni siquiera el año 39. O sea, fíjate si tenía prisa por hacerlo. Y ese plan, que lo redactó básicamente don Luis Ceballos, un ingeniero de montes que tenía que tener, yo creo que una estatua casi en cada plaza de cada ciudad, ese fue el que diseñó ese plan. Y el plan era perfecto. El plan estaba previsto que durara 100 años y que repoblara 6 millones de hectáreas en toda España. 6.000 kilómetros cuadrados de bosque. Sí, 6.000. No, 6 millones, no, 60.000 kilómetros cuadrados. Eso. 60.000 kilómetros cuadrados. Se me había comido un cero. El plan se derogó, bueno, entró en funcionamiento en el año 39 y se derogó en el año 84, si no recuerdo mal. Y llegó a plantar 3.400.000 hectáreas, un poquito más de la mitad. Solo la extinta Unión Soviética ha tenido un esfuerzo repoblador de ese calibre. Y lo hicieron bien. Ahora nos cuesta trabajo pensarlo, pero lo hicieron bien. El plan estaba muy bien pensado y muy bien diseñado. La mayor parte de lo que hicieron fue, por supuesto, irse a zonas que pertenecían al Estado y lo repoblaron. Y una gran parte de sitios lo que hicieron fue comprarlas. Compraron tierras marginales. Eso daría además hasta para un estudio sociológico, porque compraron muchas tierras marginales en las que la gente malvivía, dijeron, venga, le damos un dinero y que empiecen una nueva vida. Con eso lo que consiguieron es que la mayor parte de esa gente se fuera a los suburbios de las ciudades y causaron otro tipo de problemas. Pero bueno, en este momento en el cual se empezaba a abandonar el campo, de nuevo estaba bien pensado. Una tierra marginal que no vale prácticamente para cultivo, vamos a repoblarla. Pues con eso se repoblaron, ya os digo, 3 millones y pico mil hectáreas. Y además de hacerlo muy bien, tuvieron suerte, porque los años 50 y 60 fueron años lluviosos. Entonces, prácticamente todas las repoblaciones que hicieron les funcionaron muy bien. ¿Qué ocurrió en los años a finales de los 50? Bueno, primero, ¿por qué se repobló? Pues básicamente porque en España, un sitio que tiene tantas lluvias torrenciales es un problema que provoca inundaciones, y por el otro, en los años 40, 50, 60, la madera era un valor estratégico. La gente cocinaba con madera, la gente se calentaba con madera. Entonces era necesario tener esa madera disponible. ¿Qué ocurrió? Pues que a finales de los 50 se inventa la bombona de butano. Y durante los 60 la gente empieza a vivir de electricidad y de gasolina. Y los bosques empiezan a ser menos importantes. Llega la crisis del petróleo en el 73, Franco se muere en el 75. La gestión de los bosques se transfiere a las autonomías. Años 80. Para cuando esta gente medio se entera de por dónde iba la historia y se empieza otra vez a tener interés, ya no tanto desde un punto de vista utilitarista de producir madera, de todo este tipo de cosas, sino vamos a tener un medio ambiente medianamente bien plantado,
lo que se encuentran son una serie de plantaciones de pino que no se habían aclarado en su momento porque les pilló justo este ínterin en el cual la madera dejó de tener valor y empezaba a ser más caro la gestión de los montes. Y en ese momento, con los pinos ya crecidos, es mucho más difícil de gestionar. Es muy fácil aclarar un pinar cuando los pinos tienen 2 metros de altura. Cuando tienen 7, ya hay que pensárselo mejor. Y de resultas de eso, tenemos una inmensa cantidad de zonas plantadas de pino que no son pinares, son plantaciones de pino, que estaban pensadas para que en una segunda fase todo eso se sustituyera por frondosas. Ese fue el cambio que no se hizo. Oye, y ahí es donde empieza el problema. Volviendo a la procesionaria, que teníamos apuntado, ¿tiene algo bueno para el ecosistema la procesionaria? La procesionaria hace lo que tiene que hacer, que es comer pinos. Lo que ocurre es que tiene demasiados pinos disponibles, con lo cual causa demasiados problemas porque prácticamente donde quiera que vaya, a cualquier zona arbolada que vaya, prácticamente lo que te encuentras son pinos. Entonces te la encuentras causando ese tipo de problemas. Y desde nuestro punto de vista lo haría mejor si matara unos cuantos pinos, porque serviría para aclarar algunos pinares que lo que necesitan son aclareos. En Sierra Nevada tenemos sitios con 2.000 pies por hectárea. 2.000 pies por hectárea, que es la densidad a la que se plantaba. Los mejores pinares de aquí de Sierra Nevada tienen 100, 200 pinos por hectárea, que son pinos grandes, viejos, autóctonos, estupendos, magníficos. Pero para llegar a eso hay que cortar mucho pino. Eso también es un problema. Explícale tú ahora a la gente con la bulla que tiene todo el personal, que los árboles son útiles para fijar CO2 y todo este tipo de historias, que para que un pinar esté en condiciones hay que cortar pinos. Porque si no, con cada vez más temperatura y cada vez menos lluvia, los pinos se estresan, los árboles en general se estresan, y cuando un pino está estresado no fija carbono, lo emite. Sí. Pues, hay que explicarlo que buena parte de esos pinares, de esas plantaciones de pinos, hay que aclararlas. Y eso también tiene un problema desde el punto de vista de la procesionaria. La procesionaria entra mejor en un pinar aclarado que en un pinar cerrado. Entonces, en una primera fase podría ocurrir que la procesionaria repuntara después de una actuación de este tipo, pero a la larga le vendría mucho mejor. O sea, le vendría mejor a la procesionaria. Oye, ¿y estas No, le vendría mucho mejor al pinar. Vale. El pinar en realidad no sufre, repito, no sufre. No, pero me refiero que, claro, pero la procesionaria no puede, o sea, claro, ya has dicho que la procesionaria, por mucho que haya, el pinar no lo va a matar, con lo cual no nos sirve decir, bueno, la procesionaria. No nos sirve como herramienta de gestión. Exactamente. Pero la razón por la que yo digo habitualmente que la procesionaria no es un problema, sino que es un síntoma, es por esta precisamente, porque el problema lo tenemos en la estructura y la composición de las zonas arboladas que ahora mismo tenemos. Tanto urbanas como... Claro. Ojo, es mucho mejor lo que tenemos que tener la superficie desnuda como teníamos en los años 40, 50 del siglo XX. Eso no está en discusión. Yeah. Pero la cuestión es, ¿nos tenemos que conformar con este tipo de zonas arboladas? Yo creo que no. Creo que no. Desde un punto de vista, digámoslo así, sanitario, porque es un problema, porque tener procesionaria en la cantidad en la que tenemos es un problema, colateral, pero es un problema, pero sobre todo porque es un problema con vista a futuro. Si mantenemos los pinares, las plantaciones de pino, con la composición y la densidad que los tenemos, cualquier cosa que la saque mínimamente de sus condiciones ambientales adecuadas puede provocar algo que ya se está produciendo, que es lo que se conocen como mortalidades masivas. Os pongo un ejemplo muy sencillo, que además hemos tenido aquí cerca en Granada. Hace cuestión de 5 o 6 años hubo una mortalidad masiva, estoy hablando de varios miles de hectáreas, de pinos en la zona de Caniles, en el norte de la Sierra de Baza. Ahí no tuvo nada que ver la procesionaria. De hecho, lo que mató a los pinos, bueno, lo que les dio la puntilla a los pinos fue una cochinilla, se llama Masucoccus feitaudi. Pero en realidad lo único que hizo fue darle la puntilla. Esos pinos estaban marcados. ¿Por qué estaban marcados? La zona de Caniles que se murió es una zona que está a unos 1.400 metros de altitud, suelo muy, muy pedregoso, muy duro y con muy malas condiciones para casi todo. Pero cuando en su momento los ingenieros vieron, en los años 40, 50, 60 o 70, cuando se hizo aquella repoblación, vieron la precipitación y temperatura que había en aquel entonces, que era lo que tenían disponible, dijeron, ¿qué corresponde aquí? Pues mira, esto
tiene mucha agua y hace mucho frío para poner pino carrasco, pues vamos a poner pino resinero. Estaba un poquito al límite, pero entraba. Pusieron pino resinero. El pino resinero creció, empezó a crecer, no se aclaró, tenía una densidad muy elevada. ¿Y qué pasó recientemente? Pues que aparte de mantener esa densidad muy elevada, que ya os he dicho que estresa a los pinos, ha incrementado la temperatura y ha reducido la precipitación. En términos forestales, esos pinos estaban fuera de estación. Esos pinos estaban estresados. Y a esos pinos estresados le entra un determinado tipo de plagas, que no es la procesionaria. La procesionaria normalmente ataca a pinares saludables. Por eso, entre otras cosas, tampoco le hace mucho daño. Lo que le entró fue Masucoccus. Y Masucoccus se ventiló a los pinos. En cuestión de 2 inviernos, no sé si 1.400, 1.500, 1.600 hectáreas de pino, listo. Hostias. Y claro, eso es un problema muy gordo, porque ahí sí que mueren definitivamente todos esos pinos. No hay un aclareo. Aquello es como charpo parejo. Te quedas sin pino. Y claro, no se trata tampoco de eso. Se trata de hacer un aclareo que permita que haya, por supuesto, una cierta cantidad de árboles en pie, que haya suelo donde puedan ir entrando otras especies, donde pueda ir entrando poquito a poco encina, donde pueda ir entrando poquito a poco roble, lo que sea, lo que corresponda en el sitio. Pero se necesita ese tipo de gestión y ese tipo de clareo. Por eso, por lo que os decía antes, primero, que hay muchas formas de controlar una plaga, y en concreto la forma, desde mi punto de vista, más adecuada de controlar a la plaga de la procesionaria es quitarle el alimento, reducir las posibilidades que tiene de desarrollo dentro de los pinares, y lo segundo, diversificar esos pinares. En el momento en que tú tienes un bosque más diverso, en el cual el pino sea una especie acompañante y no una especie predominante, la procesionaria diluye el problema. Porque no tiene tanto para comer. Te puedes encontrar, por supuesto, alguna rastra de vez en cuando, pero no la cantidad de rastras que te encuentras ahora cuando toca un pico de defoliación. Claro, y si come y si tienes menos, los carboneros le pueden meter más caña, por decir algo. Exactamente. Una población estable de carboneros sería capaz de controlar, al menos habitualmente, a densidades crónicas a la población de procesionaria. Cuando tú tienes tal cantidad de pinos que la procesionaria, al tener un invierno cálido, al tener un invierno, por la razón que sea, con pocos depredadores, con pocos parasitoides, la capacidad de crecimiento que tiene la procesionaria es muy elevada. Os he dicho antes que una puesta de procesionaria tiene de promedio 200 huevos. Eso quiere decir que de un macho y de una hembra de procesionaria, en condiciones óptimas, en la generación siguiente tienes 100 machos y 100 hembras de procesionaria. Es decir, que multiplican la población de un año a otro en 2 órdenes de magnitud. Eso no hay depredador y parasitoide que sea capaz de sostenerlo. Entonces, en el momento en que la procesionaria, o cualquier otra plaga, pero en este caso la procesionaria en concreto, escapa a ese control, eso ya no lo para ni la sexta flota americana. Lo único que es capaz de parar a la procesionaria en esas circunstancias es que se quede sin alimento. Cuando tú tienes una defoliación masiva, al invierno siguiente tienes mucha menos acícula, no hay acícula vieja. ¿Recordáis que os he dicho que la procesionaria fundamentalmente es una acícula vieja? Solo tiene la acícula de ese año. Entonces, normalmente al año siguiente la población colapsa. Y entonces tenéis otros 2, 3, 4, 5 años con baja densidad hasta que toca el siguiente pico. Dependiendo del sitio, aquí en Andalucía, por ejemplo, tenemos un ciclo bastante regular de picos aproximadamente cada 5 o 6 años. Hay otros sitios donde los picos son más largos. En Mora de Rubielos, por ejemplo, en Teruel, que hay desde el año 70 hay allí un laboratorio de sanidad forestal que lleva muchísimo tiempo estudiando a la procesionaria, entre otras muchas plagas. Allí, si no recuerdo mal, en un periodo de prácticamente 30 años tuvieron 3 picos nada más. Pero hay sitios que son muy regulares, hay sitios que tienen un pico de vez en cuando sin que esté del todo claro por qué. Oye, José Antonio, para ir terminando ya hemos dicho cuál es la solución, ¿vale? Pero claro, esto no se puede aplicar en todas las circunstancias. O tenemos circunstancias, lo que decíamos, pues jardines, cerca de pueblos, yo qué sé, cerca de caminos. ¿Qué otras opciones de control biológico o de, yo qué sé, mecánicos? ¿Qué otras opciones hay para evitar que esto no esté donde, no vamos a decir, donde no nos interesa? En sitios donde hay una alta probabilidad de contacto con ser humano, con animales domésticos, con mascotas y demás, realmente la única solución es la fumigación. Vamos a decirlo así de claro. Lo que ocurre es que dentro de eso se pueden fumigar con muchas cosas diferentes. Hasta hace no demasiado tiempo se fumigaba con dimilín.
que es un inhibidor de la quitina. Y, hombre, es verdad que cuando se fumiga contra la procesionaria, casi lo único activo que hay es la procesionaria. Pero eso no deja de ser un problema porque puede afectar a otras muchas especies. En una circunstancia como esta, lo prudente sería actuar a corto plazo fumigando, por ejemplo, con Bacillus thuringiensis, que es un insecticida biológico que se sabe que funciona bien, aunque no es tan efectivo matando a la procesionaria como el Dimilin, pero funciona. Normalmente hay que reiterarlo más, es más caro. Pero si es para una zona restringida, como puede ser un merendero, un camino, un jardín, se puede hacer, no hay mucho problema. Pero a medio o largo plazo, insisto, lo que hay que hacer es ir sustituyendo los pinos por otra cosa. Bueno. Se trata de ir haciéndolo poquito a poco, no se trata de llegar ahora y a cortar todos los pinos. Lo que no tiene sentido tampoco es, ya que tiene una zona a jardinar, plantarla entera de pino, sabiendo lo que sabemos a esta altura. Y se sigue haciendo. El problema es que, claro, los pinos son baratos, crecen rápido, son verdes durante todo el año, entonces son muy golosos a la hora de deforestar una zona, sea jardinada o sea de otro tipo. Pero no son... No sé, no me parecen especialmente bonitos. O sea, a mí sí me gustan, pero que no me parece especialmente bonito para merender un pino. Tira resina, no sé, yo veo otras... prefiero árboles que en invierno no tengan hojas para que dé el sol y que en verano tengan hojas para que me lo quiten. No como el pinar. Guerra y gente pato. A mí también me lo parece. Y desde luego, la mayor parte de los merenderos que yo conozco, lo que tiene es pino carrasco, que no es precisamente el más agraciado dentro de los pinos, pues tampoco me parece lo más lógico. Pero bueno, el hecho es lo que te digo. En la mayor parte de los sitios forestados que tenemos ahora mismo, lo que tenemos son plantaciones de pino y es lo que hay. Eso habría que ir intentando cambiarlo poco a poco. Eso requiere mucho trabajo, mucho dinero, muchísimo dinero y mucha planificación, que es lo que falta. El ejemplo que os digo, yo creo que ahora mismo poner en una zona jardinada pinos no haberse enterado de la película. Pero no te preocupes, se van a enterar de aquí a poco. Lo que te digo, aquí en particular en Granada, en urgencias del hospital se van a entrar rapidísimo. Esto va a ser, vaya... Si es que el hospital es nuevo y tiene que meter rápidamente pacientes. Entonces... Sí. Me temo que sí. A ver, aquí en Granada este año en concreto no ha habido mucha, pero ha habido algún año que solo en los jardines de la Universidad de Granada se han retirado más de 300 bolsones de procesionaria. Solo en los jardines de la universidad. Cuando hablamos de campo abierto, o sea, en campo, es difícil decir vamos a quitar todos los pinares, porque de hecho no se puede, literalmente. Lo que dice, no se debe. Bueno, no se debe. Es que claro, vamos a ver, claro, cuando tú dices vamos a quitar los pinos, no se trata de eso. No, pero... Se trata de aclarar los pinos. Se trata de favorecer que vaya entrando otra cosa. Y una vez que entre otra cosa, los pinos ya entrarán en su propia dinámica. El problema es que cuando tú tienes una plantación muy densa, muy homogénea, muy cerrada de pinos, la sucesión vegetal no funciona, está bloqueada. Y hay que hacer algo, hay que hacer algún tipo de actuación para abrirla. Eso es lo que cuesta trabajo y dinero. Sí. Eso se ha hecho, por ejemplo, aquí en Sierra Nevada, se ha hecho en algunas zonas muy selectas del Parque Nacional, pero son 54.000 hectáreas. Pero o sea, vale, ahí bien, pero en una ciudad, quitar 4 pinos de una ciudad es más barato que estar todos los años retirando nidos. O sea, lo que quiero decir. Porque a lo mejor en un año te sale más caro, pero a la larga te sale rentable. Yo lo sé, pero explícaselo al concejal de turno. Ya. Bueno, no, al concejal y aquí palito a mucho ecologista están quitándome los árboles de mi ciudad. Que hay mucho abraza árboles, ecologista abraza árboles, que no tienen ni puta idea, pero es que me quitan un árbol. Efectivamente. O sea que también hay mucho... nuestro palo diario aquí a todo el mundo, ya sabes. Aquí no. A ver, aquí el problema es el de siempre. Todos tenemos nuestro corazoncito y los arbolitos también tienen sus haces conductoras y todas sus cosas. Pero a ver, cuando hay que cortar un árbol se corta y punto pelota. Y lo que no es sostenible en absoluto es mantener un pino en un sitio donde causa problemas de salud un año y otro y otro y otro. Efectivamente. Todos los pinos al final acaban muriéndose. Pues como todos los pinos acaban muriéndose, pues este se va a morir antes de tiempo y vamos a poner otra cosa. Lo que no me vale es quitar el pino y asfaltar. Eso no, evidentemente, eso no. No, claro. Pero es que cuando la gente protesta, normalmente protesta porque piensa que van a hacer eso. Y en algún caso puede que se haga.
No, y en muchos pasa. Claro, Pero que claro. también me he encontrado abrazar árboles y decir, pero alma de cántaro. Que es que ese árbol está medio muerto, va a caer, se va a matar a alguien. O sea, o es Claro, un pino. Claro, pero por eso te digo que hace falta mucha pedagogía. Es que no es solo lo que ocurre en las ciudades. En el campo, insisto, hay sitios donde no tienen más remedio que aclarar, que quitar muchos pinos para que el resto de los pinos siga viviendo. Por eso, porque no ya viviendo mínimamente en condiciones y haciendo su función, que es capturar CO2. Un pinar una arboleda que está estresada no fija CO2, lo emite. Y además, en el momento en que una arboleda está estresada, cualquier cosita que le falle, se te viene toda abajo. Entonces ya no vamos a estar hablando de quitar un pino de cada 2, como se ha hecho, por ejemplo, en muchas zonas de Sierra Nevada. En las zonas que yo te digo de Sierra Nevada que se han aclarado, ahí se quitaron uno de cada 2 y ya 20 años después están pidiendo un segundo aclareo, porque ya están los pinos mucho más grandes y mucho más saludables. Y por no quitar en su momento un pino de cada 2 en según qué sitio, se han muerto todos. Y eso es lo que hay que evitar. Y eso es lo que hay que explicarle a la ciudadanía. Que en la situación en la que tenemos la mayor parte de las zonas arboladas, si no las gestionamos, corremos el riesgo de perderlas. Sí, totalmente. Sí. Pues nada, Enoch, no sé si algo más o lo damos por cerrado, que hemos tratado procesionaria y gestión forestal de pinos. 2 por 1. No, solamente, José Antonio, ¿dónde te puede buscar la gente? ¿O se tiene que ir a la Universidad de Granada ahí a la cafetería? ¿O tenéis ahí algunas redes sociales muy poco, lo siento. No, vamos a ver. Bueno, tecleando mi nombre en Google sale bastante rápido. Sale un analista de bolsa de expansión y yo. Por el apellido Odar salimos todos. Entonces es fácilmente discriminable. Pero vaya, dentro del Departamento de Ecología de la Universidad de Granada, pues ahí estamos todos los miembros del departamento y yo soy uno de ellos. Pinchan allí y pueden saber todo lo que necesitan. Está mi correo electrónico, está mi página dentro del departamento y están buena parte de mis publicaciones ahí disponibles para el gran público. Ponemos el enlace en la nota del programa, perfecto. Estupendo. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias Ha a sido un vosotros placer, José Antonio. por preguntar. Siempre es interesante que la gente pregunte y contar lo poco o mucho que uno sabe del tema. Gracias a vosotros. Venga, Hasta luego. hasta otra. Hasta luego. Bueno, y ya vamos llegando al final, pero antes, como siempre, tenemos aquí la sección de Heinova, que tenemos por aquí a su directora, Luis Quesada. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Muy buenas, Juan? Luis. ¿Qué tal? Bueno, hoy seguimos con temas de los que me gustan a mí, que son de empleabilidad, y vamos a hablar un poco de los perfiles de consultoría, al menos la parte que tú conoces o que tú requieres. Y podemos diferenciar un poco entre la consultoría territorial y ambiental. A ver, ¿qué es eso, Luis? Bueno, muchas veces se confunden y es que realmente están íntimamente ligadas, ¿vale? Evidentemente, cuando hablas de territorio, se debería incluir también la parte ambiental, ¿vale? Pero, digamos, tradicionalmente se habla más de una consultoría ambiental cuando, digamos, está más enfocada hacia lo que son estudios más ambientalistas, ¿vale? En ese sentido, es decir, pues estudios de fauna, estudios de corte de calidad de las aguas, estudio de calidad del aire, tiene ese perfil mucho más biológico, ¿no? Pues hay que hacer un estudio de los quirópteros, ¿no? Que ya hemos hablado de ellos para temas de los eólicos. Bueno, pues normalmente digamos que están más enfocados hacia esa línea, ¿vale? Para temas de educación ambiental, etcétera. En cambio, la consultoría territorial también, digamos, tiene estos perfiles porque tienen que ser, digamos, equipos multidisciplinares e interdisciplinares, es decir, que puedan cambiar también conocimientos, pero digamos, están enfocados más a ciencias
de relaciones, ¿no? del hombre con el medio en el que habita, ¿no? Es un corte más geográfico, más que más ambiental, ¿vale? En ese sentido. Ahí entran pues desde estudios más urbanísticos, proyectos más urbanísticos en ese sentido, estudios de movilidad urbana, estudios de sociológicos. Digamos que hay, evidentemente, todo lo que son estudios de impacto ambiental, estudios de integración de paisaje. El estudio de paisaje entra más dentro de lo que es en la consultoría territorial, digamos, pero juegan un poquito a medias. Entonces, normalmente, por ejemplo, GeoInnova es una consultoría territorial y ambiental, ¿vale? Porque tradicionalmente hemos hecho muchos proyectos en el sentido de corte ambiental y seguimos haciéndolos, pero nos estamos enfocando más en lo que es el trabajo artesanal en el territorio, ¿vale? Intentamos enfocarnos en tipos de proyectos que tengan que ver con planes estratégicos, con urbanismo, con planes de movilidad, con planificación en general, ¿vale? Mucho más en ese sentido. Claro, evidentemente los perfiles tienen que ser diferentes o normalmente son diferentes cuando tú quieres enfocarte a una consultoría ambiental que cuando quieres enfocarte a una consultoría territorial. Ajá. ¿Y cuáles, vamos a decir, las diferencias? Y luego nos dice, porque también lo que decías tendrá algunos puntos iguales, pero primero, ¿qué diferencias te encuentras sobre todo? Hombre, normalmente cuando tú optas por llevar más una consultoría ambiental, tú vas a trabajar más pues desde ingenieros forestales, agrícolas, biólogos ambientales, es decir, más enfocados en todo lo que son los procesos ambientales en el territorio, sobre todo más de recursos naturales, ¿vale? Digamos que están más enfocados en esa parte, ¿vale? Gestión de recursos naturales, en especies, en especies en general, tanto de flora como de fauna, todas las relaciones que tienen entre ellas, digamos, están más enfocados en ese nicho, ¿no? Digamos, nicho entre comillas, porque realmente estoy hablando de un área muy grande, de áreas muy grandes. Y en cambio, cuando hablamos más de una consultoría territorial, vamos a hablar de perfiles más geográficos, más sociales, arquitectos, me caen mucho más en lo que es la consultoría territorial, ingenieros industriales, sociólogos, no sé si lo he dicho ya, economistas, ¿vale? Digamos que tienen más ese corte de perfil en la consultoría territorial. Ojo, que siempre acabará existiendo algún corte de un biólogo, un ambiental, un ingeniero forestal también puede haber tranquilamente, es decir, que complementen la parte ambiental de todos esos proyectos, que siempre la van a haber, ¿vale? Pero están más enfocados en lo que son los procesos, las relaciones del hombre con el territorio y cómo hacemos, digamos, cómo trabajamos el medio dentro del territorio. Es más geográfico, ¿vale? Más que ambiental, efectivamente. Vale. Y Luis, y las consultoras como vosotros, que tenéis las dos patas, genial, porque os entre lo que os entre. Si os entra algo ambiental y necesitáis más temas de territorio, pues tenéis, y al revés, y si os entra un plan urbanístico para hacer, un plan marco, tal, alguna cosa, siempre tenéis la parte ambiental para apoyar esas partes. Pero hay consultoras que sean, desde el conocimiento más bruto, que solo sean territoriales. Vamos a ver, que solo sean territoriales. ¿Qué hacen con la parte ambiental? ¿Incorporan un ambientólogo, por ejemplo, ahí? ¿O derivan a consultoras ambientales la parte ambiental? Supongo que habrá de todo, pero... A ver, depende de lo grande que sean las consultoras. Normalmente, si son grandes, siempre van a tener a un especialista, uno de los 3 X especialistas en temas ambientales. Al igual que todos ellos normalmente, bueno, todos ellos no tienen por qué, pero ahora digamos que las nuevas generaciones, por decirte los últimos 5 años que están saliendo, todos ya tienen que tener conocimientos en sistemas de información geográfica y la gente, que, digamos también que tenemos ya cierta edad, evidentemente también han tenido que reciclar sus conocimientos, no todos, ya te digo que no todos, ni tienen por qué saber de todo, porque al final tú tienes que saber qué pasa con esos datos, interpretarlos. Oye, tú hazme el mapa, que yo ya interpreto los datos. Ya sé cómo ponderar toda esa información, tú hazme el mapa con esto que te digo yo que tienes que ponderar de esta forma. Ahí ya entraríamos en otros perfiles que de hecho se pueden desarrollar, que también en GeoInnova desarrollamos, que es la consultoría geoespacial, que ya es desarrollo de software, consultoría cartográfica, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero eso es otra línea diferente. Pero en consultoría territorial normalmente, si son muy grandes, pues van a tener esos perfiles y si no, subcontratan, efectivamente. Y la consultoría ambiental no se suele meter en fregados de territoriales. Por eso te lo he separado, porque me suponía que la segunda iba por ahí.
No se O sea, suelen meter en los que plenos no tienen, territoriales. la consultoría ambiental que no tiene tema de territorio, no suele entrar en temas territoriales, ¿no? No, porque digamos que tienen un nicho o están muy enfocadas a todo lo que son procesos de recursos naturales, desde gestión de recursos naturales, planificación de espacios naturales, esa gestión y planificación de espacios naturales o directamente con estudios de avifauna Conservación, o estudios ambientales o calidad de aguas, etcétera, etcétera. Ahí tienes un mundo también, o sea, es que no tienes por qué estar en otra parte. Lo que pasa es que GEINNOVA, como nació, como un paraguas de profesionales de todo lo que tenga que ver con el territorio, pues al final pues tienes muchas, pues hemos desarrollado proyectos de casi todo, ¿sabes? Pero realmente los que han nacido y siguen enfocados en estudios ambientales están ahí en ese corte, en estudios ambientales. No se suelen pasar a otros procesos. Muy interesante. Y sobre todo, por lo que escucho, todos tienen algo de GIS. Sí, bueno, o sea, esto creo que lo he dicho más de una vez. El GIS en estos momentos es como el Office hace 10 años o 15. Es decir, ya es algo que tienes que saber, está en tu currículum. Evidentemente no se te va a pedir que sea un experto, pero el que en su currículum no tiene conocimientos solventes en sistemas de información geográfica, oye, por lo menos en un QGIS, en un GeoSig, en un ArcMap, en algo, ¿vale? Pero que no le suena a chino cuando estés hablando de archivos cartográficos o de un juego proceso, pues evidentemente, o hacer un mapa, que se sepa hacer un mapa tranquilamente, pues evidentemente está fuera de mercado ahora mismo. Pero fuera de mercado. O sea, es que ya no me llega un currículum que no tenga su parte de conocimientos en SIG y teledetección, prácticamente. Aunque se hace para análisis de aguas. Es que aunque sea para eso, lo necesitas. Es que por lo menos conocimiento. Es que al final hay mapas y hay... Claro, efectivamente, porque tú al final tienes que hacer un mapita con tus puntos mínimos, ¿sabes? Que hará que, bueno, que hay mucha gente que se apaña con el Google Earth, ¿sabes? Y con los puntos tomados en GPS. ¿Os acordáis que hablábamos el otro día de toma de datos, etcétera? Pues bueno, pues toman los datos del punto con su coordenada y hacen sus mapitas en Google Earth y bueno, ya está. Pero es que tienen que saber algo, ¿vale? En ese sentido, claro. Muy bien, Nada, pues Luis, genial. un placer como siempre tenerte por aquí y súper interesante lo que nos cuentas siempre. Como siempre, el placer es mío. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Venga, hasta luego. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Enoch, me he dado cuenta que hemos hecho la cuadratura del círculo. O sea, no sé si esa es la expresión bien, pero nos hemos metido en el mismo programa con los que plantan pinos y con los que se abrazan en los árboles para que no quiten pinos. Bueno, y ya está, no pasa nada. A mí me ha gustado mucho. Nos gusta meternos con la gente así en general. Y lo del ciclo de vida y todo. Bueno, me ha encantado. ¿recomiendas algún podcast, Enoch? Que con todos los días que has tenido libre, seguro que has escuchado cosas nuevas. Seguro. Venga, y además uno que además está muy chulo porque son solo 4 episodios. Una ficción sonora que se llama Trafalgar. Así, tal cual, Trafalgar, de Radio Nacional de España. Y obviamente va sobre Trafalgar. Y la verdad es que ya te digo, 4 episodios Pero sobre el Trafalgar, sobre la batalla, sobre el faro. sobre la batalla. Y está muy chulo, va un poquito ficcionado y está muy entretenido. Pues nada, pues genial, lo buscaremos y lo escucharemos. ¿No vamos? Venga, Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. y muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales. Cuando veáis cosas de precisionaria, pues ya pasarle este programa a la gente. Y, mira, aquí hablaron de esto. Sé que no es fácil de leer, o sea, un podcast es... Pero oye, está entretenido. Yo creo que está entretenido el programa, ¿no? Yo creo que sí. Pues nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.